Hola compañeros, vamos a hablarles sobre Java, pero lo vamos a hacer en varias partes. Vamos a hablar primero de la historia, sus características y luego lo que se puede hacer con Java. Bien, sobre la historia de Java, pues sería remontarnos a la década de 1990. Su fundador fue James Gosling de la empresa Sun Microsystems. La idea de James era primero crear un lenguaje de modo de que los electrodomésticos se comunicaran entre sí. El proyecto se llamó First Person y al parecer no funcionó y fracasó en 1994. El lenguaje se llamaba OAC, pero en 1995 su compañero Bill Joy, cofundador de Sun Microsystems, vio que Internet era un buen campo y fue lanzado Java en agosto de 1995. Obviamente, de OAC pasó a ser Java. Y de la historia, sería todo es lo más relevante, puesto que, hace un año Sun Microsystems fue comprada por la empresa Oracle. Al parecer eran cuestiones financieras. Lo que hace Sun Microsystems es dar atención a servidores, fabrica servidores, y hasta la fecha es lo más relevante. Java también hay que aclarar que muy importante dentro del lenguaje de la programación, puesto que es muy usado en Internet. Y a continuación les voy a hablar un poquito de las características. ¿Qué es Java? Java consta de un lenguaje de programación y una plataforma. Específicamente, nosotros vamos a hablar del lenguaje de programación. Miren, el lenguaje de Java es de alto nivel y cumple con las siguientes características. Es orientado a objetos. Es simple, distribuido, robusto, seguro, portátil. Hablar sobre las características de la programación orientada a objetos es importante mencionar la herencia, el polimorfismo y el encapsulamiento. Por herencia se entiende el mecanismo para reducibilidad de código, y el polimorfismo indica la posibilidad de que una entidad tome muchas formas, y el encapsulamiento permite la división del programa en módulos. Bien compañeros, ahora les daremos a conocer algunas definiciones de suma importancia para el lenguaje de programación Java y también evidentemente la programación orientada a objetos. Miren, como ustedes saben, este tipo de programación está enfocado en el mundo real, puesto que en el mundo real hay objetos y necesitamos algunos mecanismos para manipular esos objetos. Bien, la primera definición que es importante que conozcamos es la clase. Una clase es una plantilla para múltiples objetos con características similares. Las clases engloban todas las características de una serie particular de objetos. Cuando se escribe un programa en un lenguaje orientado a objetos, no definimos objetos en realidad, lo que definimos son clases de objetos. Por ejemplo, uno podría tener la clase árbol, que describe las características de todos los árboles. Tienen hojas, raíces, crecen y producen clorofila. La clase árbol sirve como un modelo abstracto para el concepto de un árbol. Es decir, otro ejemplo sería un molde para hacer flanes, sería la clase, y los objetos serían los flanes. Bien, ahora vamos a definir el concepto de objeto. Miren, una instancia de una clase es otra palabra para referirse a los objetos. Si una clase es la representación genérica de un objeto, una instancia es su representación concreta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre instancia y objeto? En realidad ninguna, porque objeto es un término más general, pero tanto las instancias como los objetos son la representación concreta de una clase. En pocas palabras, un objeto es una entidad que tiene atributos particulares. Los métodos.
o comportamientos. Bueno, los métodos de una clase determinan qué instancias de esa clase se quieren cambiar su estado interno, o cuando esa instancia es llamada para realizar algo por otra clase u objeto. El comportamiento o método es la única manera en que los objetos pueden hacerse algo a sí mismos o tener que hacerles algo. Por ejemplo, pensemos en una clase que se llame motocicleta. Algunos comportamientos son como encender el motor, apagar el motor, acelerar, frenar, cambiar velocidades. Para definir el comportamiento de un objeto se crean métodos, los cuales se parecen y comportan como funciones en otros lenguajes de programación. Bien, hay dos tipos de métodos, los métodos de instancia y los métodos de clase. Los métodos de instancia viven dentro de un objeto y no llevan la palabra static. Los métodos de clase viven o pertenecen a la clase. Pero ¿cómo mandamos llamar, por ejemplo, el método de instancia? Pues se tiene que escribir objeto, punto, nombre del método y sus parámetros. Para el método de clases, nombre de la clase, punto, nombre del método. Esto ocurre para las variables. Las variables hay de tres tipos: locales, que viven dentro de un método; las de instancia, que viven entre los objetos y representan las características; y las de clase, que sus valores son los mismos para todas las instancias de la clase. Llevan antes la palabra static. Si no creo un objeto, no hay variables de instancia, compañeros. Bien, por último vamos a mencionar los paquetes. El elemento fundamental de este lenguaje son las clases. Existe, sin embargo, un elemento de mayor rango llamado paquete, que no es más que un contenedor de clases. Vamos a mencionarles algunos. Algunos paquetes en la librería estándar han ido variando según se sucedían las versiones del mismo. Así pues, vamos a mencionar algunos paquetes de JDK. JavaLang tiene clases impredecibles para que el lenguaje Java funcione como tal, como la clase Object, Read, Exception, System, Math, etc. El paquete java.util, este paquete es el segundo en importancia, ya que tiene muchas clases útiles, como puede ser el date para la fecha. Está el paquete javaapplet y contiene la clase applet. Está el paquete java.awt, que es el paquete cuyo nombre corresponde a las siglas Abstract Window Talking. Contiene las clases necesarias para crear interfaces de usuario. Está java.io, este paquete contiene las clases esenciales para utilizar entrada y salida. Y java.net contiene las clases para aplicaciones que tienen acceso a bajo nivel de redes. Miren, en general, con Java se pueden hacer un montón de cosas útiles. Por ejemplo, acuérdense que Java se sitúa para desarrollo web. Se pueden hacer applets. Applets son programas creados en Java capaces de ejecutarse en la máquina cliente por medio del explorador de Internet. Se pueden hacer aplicaciones, servlets. Los servlets son mecanismos simples para extender la funcionalidad de un servidor web y para acceder a sistemas de negocios existentes. Y JSP es Java Service Bridge, es tecnología basada en lenguaje Java y da la posibilidad de crear sitios web dinámicos que permiten el desarrollo del lado del servidor. Esto sería todo, compañeros. Espero les agrade y hayan entendido. Muchas gracias. Ahora, a continuación, otro de mis compañeros va a dar un ejemplo que es un videojuego que se puede usar en dispositivos móviles o en la web. Espero les guste. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jonathan y voy a mostrarles un pequeño ejemplo de lo que es un programa en Java. Este programa está compuesto por 4 clases: la clase marcianos, la clase del protagonista, la clase del misil y la clase main. En la clase main es donde se crearán objetos de las otras 3 clases para que, por así decirlo, estén interactuando entre sí. También vamos a tener las propiedades de la ventana en donde se van a desarrollar los eventos de esta aplicación. Vamos a ver cómo funciona.
La clase del protagonista tiene como variables de instancia su velocidad, su imagen, el tamaño de ella, y como métodos tiene moverse, disparar o morir. La clase del misil también tiene propiedades como el número de misiles que pueda haber en la ventana o la velocidad de estos. La clase marcianos también tiene velocidad y puede morir, puede moverse. Pues, en realidad son casi las mismas. Cada clase tiene su propia imagen, pero para los marcianos usé dos en vez de una. Así puedo simular que se están moviendo. Las imágenes que usé yo fueron estas dos, pero pues podemos usar cualquiera. Así como se ven estas, se pueden ver estas dos. Así que pues como gusten, las dos se ven bien. Yo lo que hice fue poner Give Naves aquí en Google y en la primera opción encontré lo que necesitaba, así que de eso no hay problema. Ahora vámonos a... no, aquí no, mejor vamos aquí. Vamos a cambiar el número de misiles a 10. Van a ser 10 misiles máximos. Vamos a ver qué pasa. Y pues podemos ver que es mucho más sencillo con 10 misiles que con 3. Pero así como nos simplificamos la vida modificando algo, podríamos por ejemplo hacer que salgan más naves o que se mueran a los dos golpes en vez de a uno, y así cambiar la dificultad del juego. También podríamos ver las propiedades de la pantalla, si queremos otro color de fondo o otras dimensiones en la pantalla, que sea más grande o más pequeña, o el título. Todo lo podemos hacer porque es un objeto que creamos en la clase del main. También creamos los objetos aquí del protagonista, de los misiles, del misil, del marciano, y por eso es que podemos modificarlos. Bueno, yo aquí me despido muriendo porque no me habían visto morir en este tutorial o como quieran decirle, así que un placer. Hasta luego.